Bueno, buen día, feliz sábado para los que no saludé. ¿No? Espero que estén todos bien, calentitos acá adentro, no hace el frío que hace afuera. Y bueno, hoy, ¿cómo es? Normalmente se agradece por la invitación, ¿no? Pero este sábado tenía que venir otra persona y nos canceló, entonces, bueno. Y como había dos personitas que me dijeron, vos te estás haciendo la viva, entonces dije, bueno, está bien. Entonces, no era precisamente porque les guste cómo predique, sino porque era parte del trabajo que había que hacer, que hay que hacer. Entonces, bueno, les comento algo. No sé si por ahí vieron el título del sermón. A mí no me gusta ponerle título, tampoco sé ponerle título. Puse algo que me pareció que podía ir. Y era una pregunta, es una pregunta. Dice, ¿cuál es tu comida favorita? ¿No? Creo que todos tenemos algo que nos gusta mucho comer y que por ahí decimos, no sé, yo me como, no sé, me puedo comer medio kilo de helado y no me doy cuenta, por decir algo, no sé. No, por ahí dijeron, incapaz, ¿no? Pero bueno, por eso es cuál es tu comida favorita. Puede ser otra cosa. Yo dije helado, pero bueno, cada uno sabrá cuál es su comida favorita. Y les voy a contar también un poquito, antes de ir al texto bíblico, qué es lo que me llevó a a preparar esto. Bueno, no prepararlo yo, sino creo que Dios hace rato me está poniendo, encontré un texto en la Biblia que podemos decir que me impactó, ¿no? Algo como que, uy, es muy, o sea, para mí fue así, ¿no? Capaz que ya lo he leído, capaz que ya he escuchado pero creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Que por ahí escuchamos el mismo texto varias veces, pero lo escuchamos, está en la Biblia, ¿no? Pero llega un momento en el que nos impacta, ya sea por la situación, no sé, por la madurez, por distintas circunstancias de la vida, que llega un momento específico en el que nos llama mucho la atención. Eso me ocurrió a mí hace aproximadamente más de un mes. Por ahí hice un pequeño un toquecito la vez pasada, que éramos poquitos, una pequeña meditación con eso, partecita de ese texto. Pero bueno, ahora era como que desde ese mes, de hace más de un mes, que cada tanto me viene a la mente, y me venía, ¿no? No estaba pensando en nada, no estaba leyendo la Biblia y me venía el texto, y me venía el texto. Así que dije, bueno, hay que hacer algo con eso. Empecé a buscar, a investigar, y cada vez me iba como que, cada vez peor, ¿no? Como decir, no, pero eso me pasó a mí, ¿no? Digo, por eso lo quiero compartir. Bueno, entonces ahora sí vamos a orar primero para que Dios nos guíe y así abrimos la palabra de Dios. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos regalas un sábado más, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Te suplicamos, Señor, ahora en este momento, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, el que abra nuestra mente, que nos des el entendimiento que necesitamos. Señor, te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, abramos nuestra Biblia en Ezequiel 3. Los que ya escucharon un poquitito, bueno, un poquitito más van a escuchar hoy. A leer Ezequiel 3, del 1 al 3 vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice así, me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo,
Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. De este rollo que te doy, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿No? Esto fue lo que me impactó a mí, que Dios le dice a Ezequiel que coma el rollo. ¿No? Le dice, comelo. No tan solo comelo, sino le dice, llená tus entrañas. O sea, llenate de ese rollo, ¿no? Y ese rollo que era en aquel tiempo la palabra de Dios, ¿no? Y no tan solo que le dice, come ese rollo, llená tus entrañas. ¿Por qué? Porque tenés que ir a hablarle a la casa de Israel, ¿no? Y nosotros, nuestra misión, ¿cuál es? Predicar, hablar, ¿no? Y acá Dios le está diciendo a Ezequiel, tenés que ir a hablar, pero para hablar tenés que comer y tenés que llenarte. No es comer un poquitito, tenés que llenarte porque tenés que ir a hablar a la casa de Israel, al pueblo de Dios, ¿no? Entonces eso me impactó y esto me llevó después, ¿no? Como les decía, que me seguía dando vuelta. Después, Jeremías 15, 16. Dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. Acá Jeremías dice, encontré tu palabra y la comí, ¿no? A Ezequiel Dios lo manda a comer. Jeremías dice, la encontré y la comí. ¿No? Entonces yo decía, me acordaba, cuando pensaba en estos textos, que yo hice secundaria de adulta. Mientras mis hijos iban al primario, ellos estaban en el primario y yo estaba en el secundario. Pero ahí conocí una profesora que nos decía, nos incentivaba, ¿no?, a que ser adultos y estábamos haciendo el secundario y que sigamos, que no nos quedemos en eso, que sigamos más. Y decía, y ustedes tienen la posibilidad de seguir la facultad, de ir a la universidad, de hacer un terciario, de una tecnicatura. Y nos decía, lo que sí les digo, que si quieren ser un buen profesional, tienen que comerse los libros. Entonces yo digo, ¿cómo? En la parte, digamos, del mundo, una profesora, era profesora de psicología, me decía, nos decía en la clase, tienen que comerse los libros para ser un buen profesional. Y yo creo que los que por ahí son profesionales ya acá o están en eso, creo que es verdad, que hay que comerse los libros, ¿no? Y acá Dios está mandando a sus profetas a que coman su palabra, ¿no? A que coman la Biblia. Entonces, si unimos las dos cosas, si quiero ser un buen profesional, tengo que comerme los libros. Si quiero ser un buen hijo de Dios, tengo que comerme la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y Dios lo manda. Dios en su palabra dice eso, que tenemos que comer su palabra, ¿no? Como le dijo a Ezequiel, comete y llená tus entrañas. No dice come un poquitito hasta saciarte, no, llená tus entrañas. Y después, bueno, y después vamos al Salmo 119, 103. A ver, busquemos. 119, 103. Es conocido también. Dice así, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y acá hay otra palabra que me llama la atención, ¿no? Porque Ezequiel dijo que cuando comió el rollo era dulce como la miel. Acá en Salmos también nos dice, ¿no?,
que su palabra es más que la miel en mi boca. Entonces dije, miel. Ezequiel dice que comer la palabra le dio el sabor a miel, dulce como la miel. En el Salmo también nos habla de la miel. Entonces decimos, me puse, hoy no está Lili, así que bueno, yo le iba a preguntar a ella si señor Google no me engañó, pero puse propiedades de la miel. No busqué a ver, porque digo, si hay tanto miel, ¿qué es lo que pasa? Y dice que es antibacteriana, es antioxidante, contiene proteínas, aminoácidos y enzimas, es endulzante, hidratante, natural, favorece la digestión, alivia el dolor de garganta y la tos, es antiinflamatoria, ayuda a dormir mejor y dice ayuda al ciclo menstrual. Entonces dije, ¿todo eso hace la miel? Y digo, y Dios nos dice, empecé como a decir, a relacionar, ¿no? Es decir, Dios nos manda a comer el rollo, a llenarnos del rollo, y cuando el profeta lo come dice que es como la miel, ¿no? Y Dios nos manda a eso, a comerlo, a la miel. Entonces después empecé a buscar y por ahí a relacionar un poco, ¿no? Y decimos, la Biblia es natural, porque o sea, Dios, no, se me fue la palabra, instruyó a los hombres para que la hagan, a los profetas para que la escriban, ¿no? La miel es natural, la recogen los hombres, pero son hombres que tienen que prepararse para eso, porque cualquiera no puede ir a meterse con el panal de las abejas, porque nos pican. Entonces sí, son hombres preparados. Y la miel es natural porque está hecha por las abejas, que están creadas por Dios. Dios instruyó a los hombres para que hagan la Biblia. Entonces decimos, bueno, es natural. Dios le dice que coma la miel para que después hable, ¿no? Que coman la palabra para después hablar. Y dicen que la miel es buena para el dolor de garganta y la tos. ¿Y qué pasa cuando tenemos tos y dolor de garganta? No podemos hablar. Entonces Dios le está dando que coma algo sabroso, algo instructivo y que hace bien, ¿no? Y dice acá sí, es lo que a mí me pasó, no sé. Y después dice que ayuda, que otra de las propiedades, que ayuda a dormir mejor. Y leer la palabra de Dios y reflexionar en la palabra de Dios, ¿qué nos da? Paz. Si tenemos paz, ¿dormimos bien? Como bebé, ¿no? O sea, entonces, por eso yo llegaba, ¿no?, a decir, Dios es tan poderoso, es tan sabio, ¿no?, que está instruyéndonos a que comamos la palabra de Dios, que va a ser como la miel en nuestra boca, y compara a la palabra de Dios con la miel, porque es buena, porque es natural, porque es sano, ¿no? Y son cosas que también la palabra de Dios nos da si nosotros la estudiamos, ¿no? Si nosotros obedecemos a Dios en eso de llenarnos con la palabra de Dios, tenemos esto, ¿no? Podemos hablar de Dios, nos transforma, nos vitaliza, ¿no? Nos da fuerzas, a pesar de todo lo que tengamos que por ahí que pasar, si nos aferramos a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración, sabemos que nos fortalece, ¿no? Y es por eso está asociado, ¿no? Simboliza, digamos, la palabra de Dios con la miel. Busquemos el Salmos 19, ya no el 100, sino el 19. Ahí también van a ver el título, dice las obras y la palabra de Dios. En los primeros 6 versículos, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay quien se esconda de su calor. Acá nos está hablando de la creación de Dios, ¿no? Y de cómo Dios creó cada cosa, cómo Dios mantiene cada cosa en su lugar. Y a la vez, cuando nos dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? Podemos decir, el tiempo va pasando y la palabra de Dios tiene muchas profecías que ya se han cumplido. Por eso es un día, pasa otro día, ¿no? Perdón, a ver, el 2. Sí, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? En la palabra de Dios encontramos profecías que ya pasaron. O sea, vemos parte de la historia. Por eso una noche pasa a otra noche sabiduría. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos, encontramos esa historia que nos dejan enseñanzas, ¿no? Y cuando encontramos las profecías que ya se han cumplido, tenemos la certeza de que la palabra de Dios está inspirada por Dios, ¿no? Y así como se fueron cumpliendo algunas que ya pasaron, sabemos que se van a cumplir las promesas que están escritas también. Después habla, desde el 7 al 9, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, sus juicios son verdad, en verdad todos justos, ¿no? Acá también vemos cómo la palabra de Dios restaura, cura las heridas, ¿no? Dice, cura las heridas emocionales, nos ayuda a reflexionar, nos vigoriza, como decíamos, nos hace sabios, ¿no? Los libros de Jehová, dice, los libros nos comunican sabiduría, como decía, la profesora nos decía, tienen que comerse los libros, nos transmiten sabiduría, ¿no? Cuando vamos al colegio, cuando estudiamos, nos dan sabiduría, sabemos, pero dice que la Biblia nos hace sabios. Adquirimos de los libros de afuera, pero la Biblia nos hace sabios a nosotros, ¿no? Y el 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Acá también le ponen otra vez la miel, ¿no? Y decimos, sigue comparando la palabra de Dios con la miel. No es la miel, es algo dulce, es algo que nos hace bien, que nos vigoriza, que nos restaura. Y del 11 al 13 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Y acá, ¿no? Cuando leí estos textos del 11 al 13, vemos que la palabra de Dios dice que nos amonesta, ¿no? Entonces ahí me acordé, busquemos Apocalipsis 10, 9 y 10. Ayúdenme un poquito ya, así. Apocalipsis 10, 9 y 10. ¿Lo encuentran? Que yo no lo puedo encontrar con esta mano. ¿Sí?
mi vientre. Bueno, entonces acá dije, no, epa, veníamos bien. Todo es dulce como la miel, ¿no? La palabra de Dios simboliza la miel, la Biblia, la miel simboliza la palabra de Dios y todo es dulce, todo lindo. Pero acá dice que va a amargar nuestro vientre. Este versículo siempre lo relacionamos con el chasco, ¿no? Siempre dice así, cuando ocurrió el chasco en 1844, siempre vamos a este versículo. Pero yo ahora que había leído el Salmos, que estábamos leyendo recién, ¿dónde estaba? Se me perdió. Del 11 al 13, el Salmo 19, ¿qué decía ahí? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Entonces acá dije, ¿la Biblia qué hace? Aparte de ser dulce como la miel. Para que nos demos cuenta, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Es un versículo súper reconocido. Exactamente. Muy bien. Buscamos que lo tiene. ¿Lo han encontrado? 3:16. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, ¿no? Entonces acá nos está diciendo, en Apocalipsis a Juan le dijo, come ese librito que va a ser dulce, pero cuando te llegue a la pancita va a ser amargo, ¿no? A la vez nos dice, a Ezequiel le dijo Dios, come ese rollo. Y él dijo, llenate de ese rollo, que te llegue, llena tus entrañas, ¿no? Y dice que él lo comió y fue dulce. Pero acá Juan dice que lo comió y que le fue amargo cuando le llegó a la panza, ¿no? Pero a la vez nos dice que la Biblia también nos reprende, nos enseña, ¿no? Entonces a veces cuando nosotros leemos su palabra, cuando estudiamos la palabra de Dios y encontramos, ¿no?, que nos está reprendiendo, que nos está, podemos decir, retando nuestro Papá Dios, ¿no? Entonces ahí es como decir, esto es amargo, ¿no? Esto me está mostrando mi pecado, me muestra que soy pecador, me está reprendiendo. Entonces, por eso yo decía, bueno, por eso también es amargo. Es amargo porque en 1844 ocurrió el chasco, pero es amargo porque también cuando yo me lleno de la palabra de Dios y investigo, como dice Juan también 5:39, que dice escudriñar las escrituras. Entonces ahí vemos que cuando nosotros escudriñamos, cuando comemos, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, encontramos que también nos reprende, nos corrige, ¿no? Y nos dice cómo tenemos que ir. Por algo también está el versículo del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra, ¿no? Lumbrera en mi camino. Entonces Dios nos guía. Es dulce cuando lo empezamos a leer y sabemos que Dios me ama, que Dios murió por mí, que Jesús se entregó su vida por mí. Qué lindo. Y qué lindo sentir que me ames, qué lindo sentir que está a mi lado. Pero también cuando nos corrige, ¿no?, también tenemos que saber aceptarlo y saber decir, bueno, esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y para ir finalizando en el versículo, el último del Salmo 19, el 14,
Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. ¿No? La palabra de Dios vemos que es maravillosa. Nos guía, nos corrige, nos reprende, ¿no? Nos da esperanza, encontramos el perdón de Dios, ¿no? Pero sabemos que la tenemos que escudriñar, la tenemos que comer, ¿no? Tenemos que comernos, como nos dicen en la facultad, tienen que comerse los libros, tenemos que comer también la palabra de Dios. Y Lutero dice que él estudiaba la Biblia como recoger manzanas, como cosechar manzanas. Y dice que para cosechar la manzana primero se sacude el árbol, para que caigan las mayor manzanas posibles. Después dice que se sacude rama por rama, para que caigan las que quedan más agarraditas. Y después revisa hoja por hoja, a ver si no quedó alguna manzana escondida. Dice que leer la Biblia en forma descuidada es como sacudir el árbol desde el tronco y queda mucha fruta sin recoger ni aprovechar. Es necesario detenerse en cada rama, en cada ramita, es decir, en cada texto y frase, a fin de entender en profundidad la verdad de Dios. ¿No? O sea, Lutero nos dejó ese ejemplo, ¿no? De escudriñar las Escrituras, no de buscar, de mirar. Por ahí leo un texto, pero tengo que ver qué es lo que dice, qué palabra, por qué, ¿no? Por qué se repite. Y después le voy a contar una historia ficticia, pero muy linda, me gustó, ¿no? Porque dice que se trataba de una ancianita que leía su Biblia siempre. Y una vecina, incrédula, dice que la vio leyendo y le dice, ¿por qué lees tanto la Biblia? Y la ancianita le dijo, porque al leer la Biblia me eleva y me trae gozo a mi corazón. Y la incrédula le dice, pero si igual después no te acordás qué es lo que leíste, ¿no? Entonces la anciana, sabia, le dice, vení, acompáñame. La lleva hasta la ventana. Cuando le muestra la ventana, le dice, ¿ves toda la ropa que está colgada? Y le dice, sí. Dice, bueno, ayer esa ropa estaba sucia, manchada. Dice, yo hoy tempranito la lavé y la colgué. Dice, ahora ya ni siquiera agua tiene porque ya se secó. Entonces le dice, la Biblia hace algo parecido conmigo. Espere que lo encuentro bien, así no me pierdo. Dice, aunque no recuerde todas sus divinas palabras y muchas se vayan de mi mente, como el agua de la ropa, igualmente ellas purifican y elevan mi corazón. No, que cada día podamos ser como esta ancianita. No importa si no nos acordamos capaz después, ¿no? Porque a veces pasa, decir, yo leí un texto y no lo puedo encontrar, no sé dónde quedó, y era tan lindo y que esto y que el otro, y tenemos que volver a buscar y buscamos un montón. Igual ahora tenemos concordancia y tenemos todo para buscar, pero a veces nos quedamos con que, ay, sí, ¿dónde estaba, no? Pero que sea así, ¿no? Que estudiemos la Biblia de tal forma que limpie nuestro corazón, ¿no? Que deje, como dice acá, como el agua se va de la ropa, que igualmente purifiquen y eleven nuestro corazón hacia Dios. Ese es mi deseo para todos y pidámosles a Dios que nos ayude a estudiar la Biblia de esa manera, ¿no? Que podamos estar siempre en contacto con Él por medio de su palabra.